Dios les bendiga, estamos aquí con el pastor Antonio Manzogo, yéndonos al lugar donde vamos a tener una entrevista, una entrevista sobre la actualidad, sobre los hechos proféticos que están pasando en estos momentos. Y pastor, ¿qué nos puede decir ahorita mientras estamos yendo a las instalaciones de la iglesia para hacer esta entrevista? Bueno, muchas gracias a Aguirre. Yo creo que están desempeñando un papel muy importante con respecto a la información que necesita el pueblo ahora mismo. Son muchos cambios, muchas cosas transferentales que están de una manera u otra impactando el escenario político, religioso, social, de tal manera que la gente está haciendo muchas preguntas. Claro, nos preocupa porque hay incertidumbre por todos los lados y en base pues a esto el pueblo quiere escuchar de líderes religiosos y a la vez figuras públicas como nosotros que de una manera u otra la gente quiere saber. Los tiempos no son tiempos donde podemos aplaudir, sencillamente pues hay mucho insomnio, mucha depresión, hay muchas preguntas que va a pasar con respecto a la economía, a la escatología, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cuando estemos en la oficina, ¿verdad? Trataré de ampliar estas incógnitas que existen ahora mismo en mucha gente. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí con nuestro pastor Antonio Manzogo para hablar un poco sobre los temas actuales, el tema político, a ver qué es lo que está pasando en el mundo y tratar de llevarlo también al lado escatológico, a ver en qué momento de la profecía estamos viviendo en estos días. Pastor, ¿cómo está? Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Aguirre. Muchas gracias por estar aquí y estar interesado de los acontecimientos actuales con respecto a lo que está sucediendo ahora mismo en lo que es el Oriente Medio. Y agradecemos sus medios de información a la comunidad. Y gracias por venir e interesarse por lo menos de una figura pública religiosa como nosotros en ver cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra opinión con respecto a todo lo que está sucediendo. Sí, pastor. Bueno, vamos a entrar en materia para no perder tiempo. Empecemos con la actualidad, pastor. La guerra con Irán. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, yo creo que podríamos opinar en distintas avenidas. Está, ¿verdad?, una avenida geopolítica y está también la parte de la escatología o la parte profética. Pero empecemos un poco en la parte ¿verdad?, geopolítica, ya que mucha de nuestra audiencia y su audiencia, no todos son cristianos ni entienden la escatología. Pues Irán es un país muy antiguo, un país muy viejo, que se conoce como la antigua Babilonia o Persia en la antigüedad, que tuvo mucha influencia en esa zona. Fue un imperio bastante grande y también contribuyó en cuanto es al desarrollo, ¿verdad?, de las ciencias, la medicina, etcétera, etcétera. Y recientemente, antes del 1979, pues fue un país el más secular que había en Oriente Medio, con su rey, el rey Mohammed Reza Pasvili, y fue amigo pues de Occidente. Pero claro, el Oriente Medio se ha caracterizado justamente por la presencia de grupos radicales que querían imponer lo que es la teocracia islámica en esa zona. Y pues con el famoso ayatollah que estuvo viviendo en Francia, en la oposición, en el exilio como disidente, ellos lograron pues iniciar lo que fue la revolución islámica en noviembre, el día 4 de noviembre. Y con eso expulsaron la monarquía en Irán. Pero establecieron una teocracia islámica, donde prácticamente no había lugar para disidencia, no había lugar para opiniones, no había una libertad de prensa. Eliminaron muchas instituciones y todo vino a hacer prácticamente lo que es una dictadura, como se conoce. Pero lamentablemente había también un vecino, ¿verdad?, en la comunidad de los países del Golfo Pérsico o Oriente Medio, que es Israel, que pues a su vez, ¿verdad?, no ajustaba a lo que son los preceptos del Corán, cuál es que el infiel pues no puede vivir en medio de ellos. Israel, pues como un país que era, ¿verdad?, practicaba pues el judaísmo, era una amenaza para ellos porque la amenaza doctrinal que tenían. Y a raíz de esto, pero como sabemos, empezó pues a crear una ola terrorista y los países, ¿verdad?, en el mismo medio, como Arabia Saudita, como Qatar, Dubái
y otros se preocuparon ya, ¿verdad?, por esa actitud tan hostil que se estaba llevando a cabo. Y a raíz de eso, pues esto se encendió en un hecatombe, porque el objetivo de Irán siempre fue tratar de eliminar, ¿verdad?, la presencia israelí en la zona. Israel cada vez se fortalecía más también porque sabía que vivía en un entorno donde no era bienvenido. Y a raíz de todo eso, ¿verdad?, el caso de Líbano, que formó el grupo Hezbollah también en Líbano, prácticamente Líbano vino a tener dos gobiernos alternos, el gobierno que estaba controlando Irán, y el propósito era seguir atacando, y creó también otro estado proxy, otros grupos proxy en Yemen, en Siria y en otras partes. Entonces, a raíz de todo eso, ¿verdad?, y Estados Unidos también con la terrorista por su seguridad y también los intereses en la región, porque el estrecho de Hormuz viene prácticamente el 30% de lo que es la energía o el crudo para llevarlo a las naciones. Entonces Estados Unidos en aquel entonces y en la actualidad dependía mucho de lo que venía de ahí, de lo que es Arabia Saudita, de Qatar, de Dubái, de Kuwait. Veía como que sus intereses también estaban en peligro, lo mismo Israel, y no solamente Estados Unidos sino Europa, porque Europa dependía también del crudo que salía en esa zona. Yo estaba escuchando, pastor, de muchas personas que dicen esta es la guerra de Gog y Magog, esta es la guerra de Ezequiel 38. Exactamente, esta guerra en qué parte de la profecía encaja? Bueno, en primer lugar, todo se inicia, hermano, poco y va creciendo. 4 años, creo que te diste cuenta de una entrevista que me hicieron una vez en una radio muy popular aquí en Atlanta, cuando se estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y lo que dije en esa entrevista o en ese panel, donde estaban, ¿verdad?, otros actores políticos del estado de Georgia, ellos, ¿verdad?, categorizaban aquella por la grandeza, ¿verdad?, y el poderío militar que Rusia tenía, y que una semana iba a ganar a Ucrania, iba a invadir aquello, eso se acabaría. Pues yo le dije que tal cosa no iba a suceder, sencillamente porque todo va a empezar por Europa, con Ucrania, y más tarde todo eso se extendería también a otras naciones. Pero como hablaste en caso de la escatología, tengo que hablarle, ¿verdad?, en contextos también espirituales y bíblicos. Ahora, Rusia siempre, ¿verdad?, se ha presentado como el padre, como el defensor de los países de la Liga Árabe o los árabes del Golfo Pérsico. Y ellos, de una manera u otra, el caso de Irán empezó, como quien dice, a tratar de usar, ¿verdad?, sus músculos en la zona, pensando que Rusia iba a defenderlos y que Estados Unidos ni Israel iba a atacarlos. Pero lamentablemente no llegó a suceder como lo vemos ahora mismo. Pero respondiendo a su pregunta, no hemos llegado todavía a la guerra de Gog y Magog. Pues sencillamente, ¿por qué? Porque en la actualidad, para que la guerra de Gog y Magog incluye los países árabes, no solamente Irán, ahí incluye también Turquía, incluye Etiopía y incluye también a otro país, a Libia. Entonces los países ahora que están atacando o que Israel está en guerra conjuntamente con Estados Unidos es solamente Irán. Y de hecho Irán está golpeando a sus hermanos religiosos también. ¿Por qué? Porque están, ¿verdad?, como quien dice, aliados de Estados Unidos y de Israel. No hemos llegado ahí. Pero lo que sí dice Jeremías en el capítulo 49, si no me equivoco, versículos 38 y 39, dice que yo cortaré la cabeza del rey de Elam y mataré también a sus príncipes con él. Elam se conoce como Irán, o se conoce como Persia, o conoce como Irán. Es lo que ahora hemos visto cómo esa profecía se cumple cuando Israel viene y matan al rey. Ahora, la Biblia no decía líder supremo, alguien me dirá, pero ahí no dice líder supremo, porque la terminología líder supremo nunca se usó en el Antiguo Testamento ni en la Biblia. Obviamente se conocía el sistema, ¿verdad?, monárquico en esos países. Israel tenía reyes y todos esos países. Entonces establece el rey y sus príncipes. Y es más, dentro de la fe islámica y dentro de sus sociedades, a los ministros se les conoce como príncipes. Un ejemplo palpable es Arabia Saudita. Ahí se habla de más de 100, 200 príncipes, porque todos los que son miembros del gobierno los conocen como príncipes. Entonces aquí la Biblia no se equivoca cuando dice que matarán al rey y a su príncipe. Eso es lo que hemos visto. Ahora,
¿Dónde va a ir eso? Esto conllevará, y escúcheme bien, a que los países árabes más tarde vean a Israel como el enemigo común para ellos. Ahora mismo cada uno está defendiendo el trozo de su pastel. Es un pastel grande lo que es el oro negro y sus intereses. Obviamente el desarrollo tanto de Qatar como de Emiratos Árabes y de Omán ha venido o profiere los Estados Unidos, que han llevado a cabo un desarrollo colectivo en esas naciones de tal manera que en tan poco tiempo se les verá una gran referencia a nivel mundial. Pero sin embargo, recordemos que la ideología religiosa islámica es mucho más sólido que cualquier otro interés, porque las convicciones islámicas son muy fuertes de tal manera que su Corán enseña lo que es el martirio, que la mejor manera de llegar al cielo es el martirio, muera por causa del islamismo. Y ya estamos viendo más o menos pequeños paquetes empezar a surgir en ese propósito que estoy hablando. Están ahora mismo algún grupo, ¿verdad? En Oriente Medio, los Shia de Irak, que están apoyando a Irán ahora mismo, que están bombardeando los intereses de Estados Unidos en Irak. Porque es otra cosa que la gente se olvida, que en esa región existe, hermanos, lo que es los grupos, ¿verdad? Los grupos religiosos de su teología. Están los Shias y están los Sunnis. Entonces los Sunnis son los árabes y parte de lo que es Arabia Saudita, Egipto y otros. Pero Irán y lo que es parte de Irak y lo que es Pakistán o Afganistán, en su mayoría también son Shias. Practican la teología del Shia. Así que todavía no ha empezado la guerra del Gog y Magog, pero por ahí estamos yendo, porque lo que estamos viendo ya no es una guerra solamente entre Israel, Estados Unidos e Irán. Ya es una guerra regional, porque ya son muchos países involucrados en ese conflicto. Entonces, pastor, ¿podría un conflicto con Irán acelerar los eventos que conducen a la aparición del anticristo? Yo creo que indudablemente sí, esto se está acelerando muy rápido, porque sencillamente el calendario profético toma una aceleración desde que Israel retornó a sus tierras en el 1948. Hemos visto el cumplimiento profético muy acelerado. Ahora, con respecto a su pregunta, eso definitivamente, porque si miramos las políticas actuales de Estados Unidos con respecto, ¿verdad?, a la OTAN, que de una manera u otra mantuvieron por lo menos el equilibrio y la paz mundial, pero ahora se está resquebrajando, se está desmantelando poco a poco lo que son los países de la OTAN, y existe una relación muy mala ahora mismo Estados Unidos versus sus compañeros de la OTAN. Vemos Rusia también tratando de alinearse, y ya no hablo de China, que muchos países del tercer mundo también están yendo con China. En otras palabras, lo que era el control, el monopolio, la hegemonía de la OTAN prácticamente se ha ido disminuyendo. Entonces, cuando fijamos nuestras vistas en Oriente Medio, se va a crear un desequilibrio mundial. Porque a raíz de esta guerra, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder otra cosa. La inflación va a subir. Los precios del petróleo energético van a subir. Y no solamente eso, aparte de eso, hay ciertos países que están muy nerviosos ante esta situación. Y uno de ellos es China. ¿Por qué China? Porque China, en medio de ese río revuelto que existía, fue el que más aprovechó lo que es el petróleo. Prácticamente tomó el monopolio de todo el petróleo, todo el crudo de Irán. Porque a China no respetó la sanción, digo, no, yo voy a comprarlo. Lo mismo pasó con Venezuela, porque China es el que también compraba la mayor parte del petróleo de Venezuela. Y eso, claro, le ayudó a China, ¿verdad?, a seguir produciendo de una manera, hasta refinaba también los productos, sus compañías, para vender en todo el continente asiático. Pero ahora, cuando se le corta la producción, no sé cuántos barriles de petróleo o millones de barriles estaba comprando en Irán, ni tampoco sé cuánto compraba en Venezuela. Pero lo que sí, este fluido ahora mismo se le ha sido cortado a China. Y China está nervioso. Y esto va a hacer que China lo que va a hacer es aumentar el precio de sus productos, y por ende también la inflación sería una inflación mundial. Y considerando ahora mismo en el mundo los salarios míseros que mucha gente está recibiendo, que las grandes corporaciones se vuelven más millonarias, más ricas, y de tal manera que la clase media está desapareciendo en muchas sociedades.
Y todo lo que va a hacer es crear una tremenda tensión. Habrá muchas manifestaciones, como ya lo estamos viendo en muchos países, sencillamente por la gran desigualdad que hay en nuestras sociedades. Pero sin embargo, una vez que esto se siga agravando, el anticristo se va a preparar. ¿Por qué? Porque el mundo mismo va a pedir que esto se resuelva. En medio de la inseguridad, en medio de la desesperación y del insomnio, la gente nos pregunta cuál es tu nombre, si alguien te va a ayudar. No quieres saber dónde es, lo único que necesitas es ayuda. Y el mundo se dará cuenta que el antiguo orden no les está funcionando y pedirán un nuevo orden mundial. Yendo del anticristo, lo que va a hacer es capitalizar esa crisis social, económica, para tratar de establecer su orden. Pero sin embargo, en el aspecto espiritual, sabemos que cuando todas estas cosas van a suceder, que estar aquí, la iglesia no va a estar aquí. Es algo netamente bíblico.